Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Diálogos para el Desarrollo Sostenible. Este, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Edwin Aguirre, soy profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es un gusto acompañarlos el día de hoy en esta mesa de discusión, en esta mesa de diálogo con otros tres expertos en distintos temas que son de gran importancia pues para la educación y para el país. Nos acompaña el doctor José Vargas de la Universidad de Veracruz, el doctor Everardo Chapa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la maestra Cristian Moreno de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenidos a los tres, muchas gracias por acompañarme esta tarde. ¿Cómo están? Muy bien, buenas tardes. Excelente. Gracias, Edwin. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el tema de hoy y la reunión que se convoca para el día de hoy es para hablar de un documento que conocimos no hace mucho tiempo eh, en la red de Pentagobernanza para el Territorio Sostenible, denominado el Índice de Progreso Social del 2024. Historias contadas con datos del 2015 al 2023. Este documento es un trabajo desarrollado por, déjenme reviso aquí para no caer en ningún error. La entidad, no lo puedo visualizar. Vamos, México. ¿Cómo vamos México? Es la pregunta, ¿verdad? Exacto. En articulación con el Social Progress Imperative. Ellos hicieron Ujú. este documento derivado de distintos datos estadísticos y bueno, básicamente lo que se presenta en el índice de progreso social es una medición del desempeño de las entidades federativas del país. Y lo interesante es que estos datos son independientes de los factores que miden temas económicos como el ingreso o el gasto, ¿sí? Eventualmente tiene en cuenta el PIB, el Producto Interno Bruto, pero digamos que se desliga un poco de otros elementos con los que siempre pensamos el desarrollo y el progreso comúnmente. El índice se calcula a partir de 49 indicadores, de los cuales, los cuales están divididos en tres grandes dimensiones: las necesidades humanas, los fundamentos del bienestar y oportunidades. ¿Sí? Cada dimensión básicamente contempla cuatro componentes que hacen parte de este índice del progreso social. Mm, Quiero referirme también a estos cuatro componentes. Por ejemplo, al respecto de las necesidades humanas, hay algunos elementos dentro de esta dimensión número uno, como la nutrición, los cuidados médicos, el agua y el saneamiento, la vivienda y la seguridad personal. Por otra parte, frente a la dimensión 2, que son los fundamentos del bienestar, se tocan temas como el acceso a los conocimientos básicos, el acceso a la información y las comunicaciones, la salud y el bienestar, la calidad medioambiental. Y finalmente, para la dimensión 3, que es la dimensión de oportunidades, lo que se estudia y lo que se representa son los derechos personales, la libertad personal y de elección, la inclusión y el acceso a la educación superior. Entonces, bueno, como les digo, esto está analizado por entidad federativa y me gustaría saber cuál es la primera impresión que tienen ustedes de este índice, qué les da a entender y cómo lo ven frente a otros indicadores de progreso y de desarrollo que generalmente se contemplan en la nación. Me gustaría escucharlos. Muy bien, si me permiten a mí, primeramente, porque tengo que salir temprano, ya les comentaba la razón. Eh, bueno, yo siento que este eh, sistema de evaluación que en México lo promueve, ¿Cómo vamos México? ¿Sí? Es interesante porque se aparta de los indicadores tradicionales económicos, economicistas, ¿sí? De ingreso per cápita, etcétera, crecimiento económico, etcétera, para centrarse definitivamente en una metodología que si bien siento que está todavía limitada, pero muy enfocada exactamente. ¿Qué es lo que hace este indicador? Perdón, este modelo, pues básicamente medir el acceso a los servicios públicos. Y eso está interesante, porque de alguna manera se concentra, y hay que recalcarlo, en cuáles son los fallos
del Estado. Ya no digamos las fallas del mercado, como eh, se dice en los modelos neoclásicos, de economía neoclásica y neoliberales, sino ahora en cuáles son los fallos del Estado. Y si bien, como lo mencionabas, ya existen en este modelo las tres dimensiones, las necesidades humanas básicas, los fundamentos de bienestar y las oportunidades, también nos arroja como una segunda, como un segundo hallazgo, ¿sí? Ver las diferencias regionales a las que de alguna manera hacías mención, ¿sí? Al diferenciar a todas esas desigualdades regionales que parece que se constatan, se confirman a pesar de eso. En general, siento que hay buenas noticias, pero también hay noticias que no son muy agradables. En el último reporte con datos del año pasado, del 2024, desde luego. Y más bien quisiera yo enfocarme primeramente en esos dos aspectos, en cuáles son esos fallos que el Estado está demostrando en la prestación de los servicios públicos, por un lado, pero por otro lado también la concentración de las grandes desigualdades y diferenciales en desarrollo regional que parecen perpetuarse definitivamente y que tiene que ver con el nearshoring, porque definitivamente el nearshoring se está yendo muy claramente a aquellas áreas o aquellas regiones del país donde la calidad de vida es más elevada y es obvio donde se concentra un mayor índice de desarrollo, de progreso social. Estas, podemos decir a grandes rasgos, algunas de los hallazgos que ha arrojado, y lo voy a hablar en términos de deficiencias básicamente, ¿sí? De concentrarme en esos fallos del Estado. Primeramente, el gran problema en el rubro de las necesidades humanas básicas, es decir, en esa dimensión uno, definitivamente que dentro de los cuatro indicadores, nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, vivienda y seguridad, el problema sigue persistiendo, es seguridad. La seguridad pública es el problema más acuciante que tenemos y que definitivamente detiene el progreso y no solamente eso, sino el desarrollo más elemental de muchísimas regiones. Y otra vez aquí vemos, si lo extrapolamos esto a las regiones menos desarrolladas, obviamente a las que menos progreso social han tenido, es allí donde se concentran básicamente algunos de los problemas de seguridad fuerte. Otra gran deficiencia, vamos a decir, de estos fallos del Estado es la infraestructura urbana. Esa infraestructura urbana es muy limitada y muy deficiente, con sistemas de viabilidad y de transportes anticuados que ya no responden a las necesidades de los tiempos actuales para el desarrollo del progreso. Un tercero es el acceso universal al sistema de salud, tan limitado. Parece que dentro del fallo, y vamos voy a adelantarme un poquito también con el aspecto de educación. Parece que el Estado de alguna manera ya se está consciente de que, y lo vemos en la asignación del presupuesto de este año, cómo le bajó en puntos porcentuales a los ingresos, perdón, a los presupuestos de estos dos conceptos de educación y de salud, lo cual quiere decir que de alguna manera el Estado ya está consintiendo de que estos, eh, estos servicios eh, públicos eh, están siendo transferidos a los privados, a los individuos, a la parte privada, lo cual desistirse de eso a través de bajar los presupuestos, pues significa definitivamente que no, ya consintió en que no va a poder con la tarea.
Y por otro lado, también estaba analizando yo alguna información. Parece que los individuos en general, en algunas encuestas, están conscientes de que definitivamente esos servicios públicos, educación y salud, que debieran ser servicios públicos, en su totalidad se están transfiriendo a los privados, pero algo que todavía no pueden consentir es que sea la seguridad, que la seguridad se transfiera al sector privado y que tiene que seguir en el sector público. Sin embargo, también hay una asignación menor, ¿sí? En puntos porcentuales de ingreso para asignación al presupuesto de seguridad, lo cual, eh, con un país que se está ardiendo por la inseguridad, definitivamente con menos presupuesto, pues obviamente no va a poder atacarlo. Y desde luego, un aspecto respecto al agua es la inversión en gestión hídrica. Es necesario, un problema que se viene fuerte en los próximos años, definitivamente, en la parte hídrica. Mencioné muy rápidamente para dar oportunidad a más compañeros y no monopolizar. Respecto a la segunda dimensión, que es los fundamentos de bienestar, ¿sí? Yo creo que se tiene que concentrarse más en ese modelo de desarrollo incluyente, es decir, donde precisamente las regiones más diferenciadas en ese desarrollo y progreso social son las que requieren más apoyo de un sistema federalista. De alguna manera doy respuesta a tu situación, ¿no? Pero parece que algunos estados, y no quisiera dar nombre ni mencionarlo, pero es obvio, parece que dicen, no, no queremos que lo que pagamos en impuestos se vaya ya definitivamente de Ujú. estas regiones, sino se quede en las regiones donde se generan esos impuestos. Eso sería definitivamente abandonar el modelo federalista en el que estamos. Un segundo es, se requiere la formación de más capital humano y esto, obviamente, inversiones en educación superior, fundamentalmente. Se requiere mayor acceso a servicios de salud y ya lo que mencioné, a seguridad social. Y por otro lado, eh, la gran deficiencia que tenemos y al cual la organización a la que ustedes honrosamente están preocupados por centrarse en esta problemática, que es la parte ambiental. Como que no se le da la importancia que se requiere y sobre todo lo que es la parte de la sustentabilidad del ambiente. Definitivamente que ahí se requiere una mayor conciencia y eso definitivamente que también es un fallo del Estado. Eh, en cuanto a la última dimensión, la tercera dimensión de oportunidades, sí, para no mencionar los indicadores, sino irme directamente a lo que considero que son esas fallas. Primeramente, la necesidad de un crecimiento económico no solamente sostenido, sino también, lo digo yo, sustentable. Los dos aspectos, lo cual eh, veo ahora en el entorno macroeconómico en el que estamos entrando y que entraremos seguramente en unos días más, lo veo muy difícil y eso será muy problemático poder mantener eh, vamos, ya no hacer crecer, tener un crecimiento económico sostenido, sino incluso evitar el aspecto deficitario de ese crecimiento. Eh, Segundo punto, un mercado laboral. Se requiere profundizar en un mercado laboral precisamente que sea más dinámico, que vamos, y más en las situaciones en que vienen muchísimo repatriado y que requieren necesariamente trabajar, o de lo contrario, van a engrosar las filas de donde ya sabemos. ¿Sí? La migración en las grandes ciudades con concentración de las problemáticas, o bien la invasión a grupos criminales, etcétera, porque la gente tiene que vivir de algo. Fortalecer un Estado de Derecho, es obvio también allí con derechos personales, con una libertad personal y de elección que son indicadores importantes. Y, por supuesto,
el gran problema y que nos concierne a todos, un sistema integral, ¿sí? Sobre todo en el área de educación superior, que abarque otros sistemas como el laboral, etcétera, o subsistemas como el laboral, etcétera, pero concentrarse mucho en educación superior. Es un punto importante porque pareciera que estamos creciendo, pero los indicadores indican que definitivamente hay un retroceso muy fuerte en ese sentido. Bien, Pues doctor. a grandes rasgos es lo que podría señalar. Gracias, porque creo que hace una introducción muy general sobre todos los aspectos y todas las dimensiones que aborda el documento. Y voy a aprovechar para mencionar algo eh, de la perspectiva que yo tuve con la lectura del documento para que los otros dos asistentes aquí a a nuestro diálogo puedan participar también en relación con estos temas. Me llama la atención que pareciera que la postura frente al documento que plantea el doctor José Vargas es una lectura un poco pesimista frente al decir, bueno, aquí nos presenta unos datos como de que estamos mejorando, pero en verdad no estamos mejorando tanto. El documento presenta un periodo de análisis del 2015 al 2023 y se centra sobre todo en mencionar que todas las entidades federativas, tal vez con excepción de Morelos, eh, mejoran su índice de progreso social. Podemos ver, por ejemplo, que al menos 7 u 8 entidades tienen una evaluación sobre el 70 puntos. Solo 3 entidades, bueno, 4 entidades presentan una evaluación menor a 60 puntos. Y esto, digamos que para el 2023 en relación con el año 2015, pues es un cambio radical, porque en el 2015 aparecían 5 entidades con menos de 70, con menos de 60 puntos y sobre 70 puntos solamente aparecían ninguna entidad. De hecho, estaba sobre los 70 puntos, ¿no? Que creo que la más cercana, habían dos sobre 68 puntos más o menos, pero no superaban el 70. Entonces, lo que nos dice el documento es a ver, en este tiempo sí hemos mejorado. Son 8 años de cambio, con excepción tal vez, también lo señalan, del periodo de la pandemia, donde algunas entidades entran en retroceso. Entonces, en relación con eso, me gustaría escuchar a nuestros otros participantes. ¿Ustedes qué opinan al respecto de estos datos que se nos presentan y si estarían de acuerdo o no con el doctor José Vargas sobre que no necesariamente el dato da una perspectiva positiva, sino que hay otros contextos y otros elementos que determinan, incluido, por ejemplo, el ambiente sociopolítico, que el futuro o el presente y el futuro próximo no es tan prometedor como lo presenta el índice de progreso social? ¿Quién quisiera participar? Con toda confianza. Pues va, yo. Bueno, gracias, Edwin. Eh, Mira, no quisiera volcar la discusión hacia algo muy semántico, pero creo que desde el hecho de tener un nuevo índice que aparentemente mide nuevamente, al igual que otros índices, acceso a algunos servicios, ahí hay una interpretación necesaria que hacer, ¿no? Eh, por un lado, tenemos antecedentes de otros instrumentos como son el índice de rezago social y el índice de marginación, que eh, como lo señalan los documentos oficiales, por ejemplo, el índice de rezago social, es una medida que resume indicadores de educación, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y los activos en el hogar. Es decir, básicamente acceso y calidad a servicios públicos. En ese sentido, podría coincidir con lo que dice José al respecto de que el índice de progreso social podría ser como una especie de termómetro de qué tan bien o qué tan mal están, lo están haciendo los gobiernos para permitir este acceso a la población a servicios públicos, entre otros aspectos. Porque, dicho sea de paso, yo no percibo que los 49 indicadores que presenta o que incluye el índice sean necesariamente relacionados o consecuencia directa de la acción gubernamental. Por ejemplo, o sea, por eso decía lo de no quiero volcar esto a una Ujú. discusión semántica porque
Dentro de fundamentos del bienestar, sea lo que significa fundamentos del bienestar, tenemos indicadores como esperanza de vida, que no puede ser necesariamente vinculante o vinculado a la acción inmediata de un gobierno. Entonces, digamos, ahí también interviene el tiempo en cómo funcionan o lo que nos están proyectando estos indicadores en lo individual. Habrá otros que sí, ¿no? Y de ahí quiero resaltar la ventaja o lo positivo de este índice, porque creo que a diferencia de esos antecedentes como el índice de marginación o el índice de rezago social, nos permiten tener como una fotografía un poco más frecuente de la situación general del país. Me refiero específicamente a la disponibilidad de la información, que si bien utiliza datos que también utilizan esos otros indicadores, como son las bases de datos del INEGI, también utiliza otras actualizadas de organismos internacionales y entre otros, ¿no? Entonces, digamos, hay un primer punto, una primera palomita que habría que destacar de este índice de progreso social, porque creo que nos permite seguir el trazo un poco más frecuentemente de lo que sucede en estos tres aspectos, ¿no? Necesidades, fundamentos de bienestar y oportunidades. Que insisto, no queda muy claro a qué se refieren o cuál sería la definición de cada una de estas dimensiones. Sin embargo, reconocemos, ¿no? La correlación que existe con otros indicadores y otras dimensiones de otros índices. En este sentido, sí, algunos y varios indicadores de estos 49 se relacionan de nuevo con acceso y calidad de servicios. Y entonces eso podríamos interpretarlo como que es una tarea del Estado proveer servicios y permitir el acceso a ellos con calidad. Obviamente también muchos quedan excluidos. De ahí la idea, o al menos lo que yo percibo, lo que entiendo de la definición o el propósito de este índice, de llamarle índice de progreso social, que según su documento, su reporte, dice que sirve para la medición del, no me acuerdo la palabra que utilizan, pero era algo así como el desempeño social, ¿no? Que, que valdría la pena también saber a qué nos referimos con desempeño social. Ahora, otro aspecto que habría que resaltar, quizá aquí ya enfocándome un poquito en lo malo o no tan bueno o no tan claro del índice, es qué tanto estamos midiendo lo mismo a partir de un nuevo instrumento. Porque nos cansamos en decir que este tipo de mediciones tendrían que ir más allá de solamente contemplar el ingreso como una variable fundamental en el progreso social. Pero cuando vemos la correlación, de hecho, que hacen por grupos de entidades federativas al respecto del ingreso que proyectan, vemos muy clara esa frontera virtual geográfica que se ha formado entre norte y sur, ¿no? Entonces, siento que es una especie de nuevo índice con más indicadores, con mayor disponibilidad de información, pero muy altamente correlacionado con lo mismo que miden otros instrumentos. Entonces, no sé cuál es la contribución particular de este índice de progreso social cuando tenemos ya otros referentes. ¿Qué digo? O sea, no es por demeritar el esfuerzo que hace México como vamos, pero como decía José, por ejemplo, ¿no? Vemos quizá la localización del comercio entre entidades en algunos estados muy identificados, pero eso también nos lo dice el índice de competitividad del INCO, ¿no? Y otros indicadores económicos que nos ofrecen las instituciones públicas. Entonces, de ahí un poco como no es malestar, pero como inquietud, Ujú. ¿no? De resaltar cuál es la utilidad particular de un nuevo índice que aparentemente mide y está altamente correlacionado con los resultados de otros instrumentos. Pero creo que tiene un gran valor por meramente la información que recaba y eso pues lo hace valioso en sí mismo, ¿no? Entonces, creo que eh, digo, ya para no extenderme más, podríamos hacer un análisis un poco más fino de cuál es el propósito de esto, ya, digamos, vinculado a una toma de decisiones de política pública. Pero
dado este problema de no tener muy claro, porque quizás sea una consecuencia de la metodología a la que recurren sus autores, ¿no? Aquí hacen un análisis de componentes principales, si mal no recuerdo, o un análisis factorial. Entonces, digamos, no ha sido meramente voluntad del autor o de quienes crearon este índice el agrupar los indicadores tal cual lo hacen, sino de la mera correlación que muestran sus indicadores. Entonces, creo que vale la pena el análisis por sus resultados, claramente, pero también por su practicidad metodológica, ¿no? Y hasta aquí dejo mi comentario para darle también oportunidad a Bien, nuestro... Everardo, muchas gracias. Y para articular un poco lo que dices, creo que así como presenta eventualmente algunos aspectos este índice novedosos frente a las fuentes que utiliza, creo que también se queda en aspectos de cierto sesgo, como suele pasar con otros índices también, ¿no? O sea, eh, la información comparativa de lo federal, digamos, de los estados, no puede entenderse necesariamente con las mismas características siempre. O sea, regionalmente, eh, las diferencias son muchas, muy amplias en todos los aspectos, y un ejemplo que nos presenta este índice es muy claro para sustentar eso, que es el tema de la inversión extranjera directa, ¿sí? Y si nos damos cuenta, la inversión extranjera directa se da solamente con fuerza en 8 estados, y el Estado de México o Ciudad de México se llevan el más del 30 o 40% de esta inversión, ¿no? Y los demás, ¿cuáles son? Los estados pues más cercanos justamente a características de productividad, como la industria maquiladora y demás. Lo demás queda completamente relegado. Entonces nos quedamos como en ese tipo de sesgos de entender el progreso con relación a la capacidad federativa de producir recurso económico. No sé, creo que nos mantenemos como en ciertos sesgos con otros índices similares, ¿no? Cristian, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es un placer escucharles. Y volviendo un poquito al inicio del documento, al inicio de la pregunta principal sobre cómo percibimos este nuevo documento que está elaborado por Cómo Vamos México, a mí realmente me parece muy interesante, sobre todo cómo se va creando lo que es el índice de progreso social. Para empezar, creo que estamos acostumbrados también a estudiar índices de rezago, de marginación, y creo que también desde el tema es un poco más optimista, o sea, estamos ya visualizando un progreso social, porque tenemos que tener en claro que no estamos en las mismas condiciones que antes de pandemia, o sea, la pandemia marca la vida de un antes, hace un paréntesis o un parteaguas de un antes de pandemia y un después de pandemia. Entonces, lo que hace este documento es considerar o cómo estaba antes México, antes de pandemia, y cómo continúa en pandemia y cómo está también esta perspectiva o esta visión o qué es lo que necesita para mejorar y tener un desarrollo sustentable y sostenible. Y los indicadores que mete, pues me parecen sumamente interesantes porque ya también aquí a través de estas tres dimensiones que lo marcan, que son las necesidades humanas básicas, o sea, ya también desde ahí el concepto es interesante, los fundamentos del bienestar y también esta dimensión que es la de oportunidades, donde también aquí me parece sumamente interesante la cuestión de la inclusión y también la libertad personal y de elección de toma de decisiones. Entonces, creo que esta visión o esta mirada que están realizando o que podemos alcanzar a apreciar a partir de sí, de los índices que se retoman, pues en este caso de las encuestas que estamos habitualmente acostumbrados, está proyectando un análisis, una reflexión en cómo estamos y qué es lo que necesitamos, porque también ahí está considerando la cuestión de los saberes básicos, es decir, cuando hace también ese análisis que en pandemia, esta
estas cifras que nos dicen cuántas personas, cuántas niñas y niños tuvieron que abandonar la educación básica y que no se pudieron inscribir porque no tenían acceso tampoco a las Al internet. comunicaciones, esto Ujú. nos va marcando un camino a lo que hoy tenemos. Entonces, el hecho de que no, de que de pronto teníamos la escuela, por ejemplo, a nivel básico, evaluando con criterios, y ahí lo dicen, ¿no? Con la prueba enlace que no se ha vuelto a realizar, no se puede ahorita medir o no sabemos en realidad cómo estamos en situaciones de educación. Ahora bien, la cuestión de la salud, que también ahí lo está marcando, ¿cómo está ligada el acceso a la salud con el empleo formal? Entonces ahí también es otra área de oportunidad que nosotros podamos interpretar, reflexionar acerca de este tema. ¿Por qué? Porque la seguridad de salud, sí, la seguridad humana y relacionada con la cuestión de salud, pues sabemos perfectamente que todavía pues nos falta mucho para alcanzar a cubrir a los mexicanos, o sea, cubrir con ese servicio básico de lo que es la salud. Entonces, ahí también es interesante cómo quienes obtienen la salud obtienen derecho a instituciones de salud, también está relacionado con la cuestión laboral. Y entonces ahí, pues como también lo liga directamente con la capacidad de elección en las personas o la toma de decisiones de elegir un trabajo formal e informal. Entonces también ahí está un cuestionamiento el por qué algunas personas, pues deciden acceder a la informalidad para sustentar sus hogares. Y bueno, en el caso del tema que actualmente manejo, está relacionado directamente también en el caso de las mujeres con el cuidado de los hijos, que también aquí lo marca como una crisis principal de esta etapa de la pandemia, ¿no? Que la pandemia pues dejó principalmente la crisis sanitaria, la económica, la social, pero también esta crisis de cuidado. Entonces, a mí realmente me parece interesante este documento más allá de lo que está, de las cifras que está presentando esta invitación a tener una visión de oportunidades y una visión de, bueno, ¿qué me toca hacer desde donde estoy para poder aportar a un desarrollo sustentable y sostenible? Gracias, Cristian. Muy concreta y muy positiva tu postura también. Me parece muy interesante ver una luz de esperanza. Creo que también es importante eso. Al final, muchas veces estos ejercicios terminan siendo dialógicos y, por qué no decirlos, también semánticos. Como que nos percatamos siempre de lo que falta, lo que no está, lo que nos sirve y no lo vemos desde otra perspectiva, lo que sí tenemos, lo que se ha mejorado, etcétera, etcétera. Entonces creo que también eso es en términos de discurso puede ser muy interesante como verlo desde distintas perspectivas. Para terminar, me voy a permitir hacer un par de preguntas. Antes de iniciar la grabación y el programa les había propuesto unas preguntas, pero creo que lo podemos variar un poquito. Y me voy a referir a las recomendaciones que aparecen al final del documento. ¿Qué propongo al respecto? Voy a hacerles una pregunta y ustedes contestan con un sí o con un no o con un tal vez, con una frase muy corta para que lo hagamos un poco dinámico. La primera recomendación que hace el documento es sobre necesidades humanas básicas y fundamentos del bienestar, acceso universal a servicios de salud pública. ¿Posible o no posible? ¿Qué opinan? Am, Mejor no opinen. Bueno, yo sí creo que pueda mejorar, que incluso ha mejorado sobre todo en la cuestión de salud, en el IMSS Bienestar, creo que ya así se llama, creo que ha tenido gran avance en atención a la salud en comparativa sobre todo de pandemia y antes de pandemia. Entonces, Muy bien. quizás no hay un porcentaje elevado, pero creo que sí ha mejorado. Everardo, ¿tú qué opinas? Yo creo, o sea, quisiera creer en el acceso a la salud universal, pero creo Ujú. que para ello se necesitan ciertas condiciones. Por ejemplo, capacidad de atención. Es claro La que infraestructura, claro, claro.
los servicios de salud, Ujú. la infraestructura actuales, con este nuevo esquema que digamos, impusieron muy precipitadamente, si cabe la palabra, creo que puede tender a colapsar los sistemas de salud. Entonces, creo en la bondad de la iniciativa, pero también creo que para ello se requieren ciertas condiciones. Muy bien. Doctor José, brevemente, ¿qué opina usted? Tienes el micrófono silenciado, José. No, sigue silenciado. No, sigue silenciado, José. Ya, ahora sí. Eso, ahora sí, Eh, perfecto. bueno, considero que es positivo, definitivamente es desde una perspectiva incluyente y desde una perspectiva también de estado de bienestar. Y definitivamente que es parte de lo que se entiende por oportunidades, por la posibilidad de que todos sean cubiertos. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. Las intenciones son excelentes, es bondadoso el modelo, pero los recursos son insuficientes, no alcanza la cobija. Entonces, ese es el problema, que no se puede dar un servicio de buena calidad cuando cuantitativamente hay una demanda excedente en esos servicios, ¿no? Sin embargo, hay que ver lo positivo. Yo estoy de acuerdo y creo que me fui por el lado muy negativo, efectivamente, porque hay un aspecto que hay que resaltar, esos 5 puntos de progreso social que quedan manifestados. Obviamente, quisiéramos tener más puntaje de avance, ¿no? Pero es lo que da. Muy Ojalá bien. y la perspectiva hacia futuro nos permitan acelerar, pero parece que el panorama viene difícil. Sobre el punto 2, fundamentos del bienestar. Aquí la pregunta puede ser un poco más compleja, pero igual la voy a acotar muy concreta para que las respuestas sean también concretas. Impulsar un modelo de desarrollo incluyente que tenga como pilares el capital humano de calidad y la sustentabilidad medioambiental. Yo de hecho la dividiría en dos preguntas. ¿Posible lo del capital humano de calidad? Y aparte, ¿posible la sustentabilidad medioambiental? Yo, la verdad, no me parece que estén compartidas o en una misma pregunta porque creo que es demasiado complejo. Por eso lo divido en dos. Entonces, hablemos de la primera. Capital humano de calidad. ¿Qué opinan? A ver, creo que eso, no sé si fue como una forma de decir, vamos, una forma distinta de decir que haya quizá un acceso universal a las universidades o que se amplíe la oferta Pienso universitaria. igual, sí. Yo creo que esa no es la solución, porque al contrario de lo que vemos con los sistemas de salud, ahorita lo que se piensa es en aumentar y expandir la infraestructura en educación superior, cuando que ni siquiera en su dimensión, en la dimensión donde entra la educación básica, está algún indicador de educación Ujú. superior. Entonces, yo no creo que sea conveniente un acceso universal a la educación cuando pongámosle el adjetivo de forzar, ¿no? Porque es un tema en agenda del gobierno federal, tratar de aumentar la matrícula universitaria cuando Ujú. quizá no es lo que necesita la sociedad, ¿no? Y que el progreso no necesariamente va a estar vinculando a tener más egresados del nivel superior que quizá no logren colocarse en un mercado laboral. Yo particularmente pienso que no necesariamente el capital humano de calidad se tenga que referir a a una población con un acceso a la educación superior, sino con las condiciones de vida suficientes para poder desempeñar su cotidianidad de la forma más indicada. Hablemos, Realmente. por ejemplo, no de de un universitario, pero sí de un panadero, una persona que tiene presta servicios de una forma más concreta, pero haciendo bien su trabajo en las condiciones
óptimas para que su trabajo sea mejor y sea suficiente para llevar y realizar su vida como ser humano, ¿no? Y con su familia y demás. Entonces, yo también concuerdo un poco con eso, Everardo, que pareciera que lo asignan hacia el tema de la educación, pero queda como un poco extraño la figura capital humano de calidad. Entonces, entre más educado eres de más calidad o cómo es, ¿no? Yo me quedé con esa inquietud. José y Cristian, adelante. Sí, bueno, ¿puedo participar? Sí, adelante. Adelante. Bueno, sí, bueno, también ahí creo que está enlazada la cuestión de, como lo comentaba, ¿no? Del empleo formal con el acceso a la salud y también, por lo tanto, al bienestar. Entonces, pero también ahí explica que es necesario tener o contar con las habilidades básicas para la vida cotidiana. Entonces, también marca la importancia de que las personas que no precisamente sean egresados de alguna licenciatura puedan tener acceso sobre todo a los servicios básicos, a la salud, y esto refiere, o lo meto a colación, porque el prepararse para la vida es también hablar de oficios. Y los oficios, regularmente, cuando no perteneces a una empresa, se convierte en un empleo, entrecomillado, informal. ¿Por qué? Porque estás prestando tus servicios de manera particular, individual, si no estás registrado, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí considero que o esa preparación o ese capital humano de calidad refiere precisamente a las personas que pues estén preparadas con sus, o sea, tengan habilidades para la vida cotidiana. Gracias, Cristian. José. Sí, el concepto de capital humano es de los años 50 del siglo pasado, 50, 60. Siento que para empezar allí el concepto ya está eh, un poquito fuera. Sin embargo, debemos entenderlo como no solamente el conjunto de habilidades, destrezas, sino también de actitudes conductas, comportamientos. Entonces, si vemos muy claramente a dónde se va la inversión de capital, se va a donde las inversiones de capitales extranjeras, inversión extranjera directa, lo que tú mencionabas hace rato, se va a los lugares donde hay ese capital humano que requieren ellos, donde hay buenos artesanos, donde hay buenos ingenieros, donde, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por un lado. Por otro lado, la formación de ese capital humano, al ser inclusivo y al haber aperturas de nuevas instituciones de educación superior, da mayor inclusividad, pero se tiene que trabajar en un futuro en mejorar esa calidad. No hay duda también de que las instituciones están polarizadas y estamos formando de alguna manera una sociedad dual con áreas, regiones con un alto potencial de capital humano y otras que están rezagadas, pero también con instituciones de educación superior y formativas que tienen grandes avances en la formación de capital humano y aquellas que solamente apoyan o ayudan, pero de alguna manera yo lo veo positivo porque de alguna manera eh, quien tenga oportunidad de entrar a una institución de este tipo, al menos puede encontrar un camino de movilidad social en el futuro. Y eso es lo importante, que pueda haber una movilidad social. Me pongo en mi lugar, ¿sí? Venir de un lugar donde no había instituciones de educación superior, ni siquiera primaria, necesitaba oportunidades precisamente para estudiar y muchísimos de mi generación hubieran querido tener la oportunidad porque no había la oportunidad entonces. Claro. Entonces, de alguna manera, la movilidad social se genera a partir de las instituciones, considerando esa dualidad entre la formación de capital humano altamente desarrollado y una formación de capital humano un poquito deficiente, pero se tiene que trabajar en el futuro para nivelar las regiones, incluso las regiones, la disparidad en esas regiones. Voy a pasar por el tercer punto, gracias, José, muy rápidamente, porque creo que está relacionado con esto que acabamos de hablar. El segundo punto era sobre este tema del capital social, pero también sobre el tema ambiental. Vamos a dejar un poco de lado para esta plática el tema
ambiental, porque pues es otra gran dimensión, ¿verdad? Y requeriríamos un espacio mucho más amplio. Entonces, el tercer punto plantea que un mayor progreso social solo es posible con un mercado laboral preponderantemente formal. Esto no voy a preguntar aquí, más bien voy a inferir algo al respecto de lo que estábamos hablando hace un momento con el punto 2. El propio documento plantea que para el 2023 el 54,8% de la población ocupada en el país se encuentra en la informalidad laboral. Esta informalidad implica también que no tienen al menos un acceso directo, gratuito o universal a la oferta de salud o a la oferta de educación que el Estado se supone que ofrece, por ejemplo, por medio de instituciones como el IMSS o el ISSSTE. Entonces estamos viendo que estamos condicionando el progreso a una forma de, de empleo exclusivamente. Y no estamos teniendo en cuenta, o mejor dicho, volvemos a lo mismo, no lo vemos desde otra perspectiva. Si ya estamos en la informalidad, ¿qué hacer con ella? Parece que la respuesta exclusiva es decir, pues hay que darles un empleo formal. A ver, ¿de dónde lo sacas, no? O sea, creo que también hay un tema ahí de un poco de contradicción frente al planteamiento, porque es como negarse un poco a entender la realidad. Esta no es la realidad mexicana solamente, esta es la realidad latinoamericana. ¿No? Entonces, y si lo vemos a nivel federativo, pues entendemos otra vez que esos 8 estados que tienen el nearshoring, pues son los que más se pueden ocupar, más pueden tener empleados, más puede tener esta, mm, este capital humano de calidad, justamente porque son los que concentran el poder económico. Bueno, voy a brincar al último punto, que justamente es el nearshoring. Y la pregunta sería, ya para cerrar, ¿cómo creen ustedes que se puede aprovechar más el nearshoring para un desarrollo más equitativo? O si creen que deberíamos contemplar otra estrategia económica para cambiar esta perspectiva sobre el desarrollo equitativo. Si me permiten, le voy a dar la palabra a José, Sí, que ya se tiene que ir sí, en un momento. Entonces, gracias. para que él empiece con la discusión. Adelante, Me, José. me adivinaste el pensamiento, Edwin. Bueno, Gracias. primeramente quiero decirte, y déjalo, hace rato tú nos decías, denme sugerencias de cuál sería un tema siguiente. Por favor, la sustentabilidad ambiental es un tema que interesa sobre todo a esta organización, ¿sí? Académica y científica. Entonces, para que lo anotes en tu agenda, Claro que sí. es mi propuesta, definitivamente. Mira, el nearshoring, yo le llamaría más que nada, está sujeto a vaivenes políticos, lamentablemente, macroambientales de la globalización, de los procesos de globalización económica, fundamentalmente. Entonces, hay quienes le han llamado ahora el friendshoring, hablando de amigos, ¿sí? Eh, es lamentable, por ejemplo, que cuando las cadenas de valor están logísticamente bien conectadas, vamos a los mercados globales, internacionales, y lo mismo a los proveedores internacionales, como sucedió con la pandemia, vino una crisis y se vino favorable para nosotros el nearshoring. Yo ahora veo que muchas de esas cadenas de nearshoring se van a romper. De hecho, es lo que están tratando desde el otro lado, desestructurar estos para que empresas extranjeras ya no se vengan a México a brincar, etcétera. Entonces, aquí en el nearshoring, en realidad se tiene que trabajar muchísimo en un nuevo tablero global en donde toda esta política yo le llamaría procesos de globalización, definitivamente van a interrumpir el desarrollo del nearshoring, ¿sí? Porque se lo quieren llevar directamente allá y es lo que están haciendo. Entonces, yo siento que si cambia la política de arancelaria, etcétera, todo eso, definitivamente son barreras muy grandes que van en contra de estas cadenas de valor que faciliten el nearshoring. Entonces tenemos que pensar en otro tipo de estrategias fundamentales, más
siento, aprovechando que si esa es la tendencia de globalización y hacia los mercados internos, pues el nearshoring tendría que ser ahora a nivel de mercado, darle mayor preferencia a los mercados internos, también con polos de desarrollo centrados en el nearshoring, ahí donde están los recursos humanos, porque a nivel global, sobre todo en un país altamente dependiente como es el nuestro, económicamente de los mercados de norteamericanos, ¿sí? Tanto de Estados Unidos como Canadá, y en la situación en que está, esto definitivamente es una amenaza muy fuerte. Y yo le llamaría mejor, en vez de nearshoring, friendshoring, que se tiene que trabajar mucho en habilidades políticas, quizás para poder preservar esto que venía muy fabuloso para México. Lamentablemente van a cambiar las cosas. Muy bien, José, muchas gracias. Everardo, adelante, o Cristian, quien guste. Y bueno, pero retomando algo de lo que decía José, creo que si reconociéramos las cadenas de valor bien articuladas, creo que la gente que habla y escribe sobre nearshoring no tendría por qué estar buscando más términos de lo que es el comercio internacional y el aprovechamiento de las ventajas comparativas entre países. O sea, porque es racional y las empresas y los grandes consorcios saben dónde ubicarse y ellos son los que tienen el pulso de la economía y lo que sucede en el comercio internacional. No le llamemos de otra forma ni le busquemos más términos. El comercio sucede por voluntad de quien aprovecha las ventajas comparativas, ¿no? Pero al respecto de esto, creo que yo siento que hablar, o digo, regresando un poco al tema original, hablar de desempeño social puede quedar muy ajeno de repente a las agendas más globales que nos hablan precisamente del nearshoring, de mayor inclusión, etcétera. O incluso de agendas como la 2030 que se ve muy cercana, bueno, muy cercana en su deadline, pero muy lejana en cuanto al logro de objetivos. Entonces, yo siento que a veces no depende tanto de lo que uno en lo individual puede realizar, sino en lo que marcan las agendas internacionales y que permea más bien a nuestro actuar como ciudadanos. Pero bueno, y nada más regresando un poquito a lo que comentabas, Edwin, al respecto de esta preponderancia de la formalidad en la actividad económica. Bueno, habríamos de reconocer en México que también el fundamento de este país, ¿no? Desde que se llama México, pues está basado en la informalidad y eso no lo digo yo, se lo oí decir alguna vez a un economista mexicano muy reconocido y creo que después me dejó reflexionando al respecto y creo que es cierto. Entonces, nos hemos comprado la idea de que siempre para poder tener acceso a servicios de salud y otros, se tiene que cerrar necesariamente el ciclo de trabajo formal, generación de riqueza, contribución, apropiación de los recursos y retribución por parte del gobierno en forma de servicios. Pero tendríamos que buscar nuevas estrategias. O sea, no me atrevo a decir tenemos que, porque el deber ser está muy ligado a las agendas actuales, pero ciertamente lo que ya no funciona es este esquema de retribución de la seguridad social como resultado, como consecuencia de la preponderancia en la formalidad económica. Bien, Everardo, gracias. Y de hecho, frente a esto, se habla de la agenda formal e informal de la economía, pero no se habla de la agenda ilegal, por ejemplo, ¿no? Justamente para mantenernos dentro de un ámbito eh, correctamente político, ¿no? Ya se nos fue José, él se había disculpado desde un inicio, pero se fue antes de que lo deje su transporte ahí en el campus universitario donde está, pero le agradecemos que nos haya acompañado. Entonces, sí, es muy usual que hablemos de estas agendas. eh, mm, sobre el empleo, por ejemplo, formal, informal y la producción o las cadenas de valor de la economía, eh,
pero que no contemplemos para datos estadísticos tan preponderantes como esto, todo lo que hay debajo de la mesa, que produce un montón de dinero, que produce un montón de repercusiones en los contextos sociourbanos, sociopolíticos, socioculturales, que es la agenda de lo ilegal. Entonces, bueno, no quiero entrar en polémica, ni mucho menos, no es el menester del ejercicio de hoy, pero no se menciona, por ejemplo, no lo tenemos en cuenta, no lo consideramos, y ahí tenemos otro gran paréntesis que estudiar. Cristian, para terminar, adelante. Sí, bueno, y referente a lo que acaba de mencionar, el territorio cobra sentido, es decir, no es la misma situación que se vive en el estado de Sinaloa, por ejemplo, a lo que se vive en la Ciudad de México o en la ciudad fronteriza, por ejemplo, o en Guerrero. Y creo que considerando la cuestión, bueno, a la red sobre todo, creo que tenemos que tener eso claro, ¿no? Y que para llegar a la sustentabilidad es importante considerar, sobre todo hablando de la agenda, la cuestión de la desigualdad, una desigualdad social, económica y territorial. Y bueno, considerando la pregunta del nearshoring, no sé si lo pronuncié bien, pues ahí también tenemos que considerar que estamos en un país en vías de desarrollo y que nos estamos adaptando o nos adaptamos a lo que como ciudadanos o como personas requerimos en cuestiones económicas. Creo que eso es importante de mencionar y que no están las mismas oportunidades porque no están en unas condiciones en cuestiones de infraestructura urbana para a veces atender a este mercado, ¿no? Entonces creo que es importante considerar eso. Nos adaptamos, sí, por la necesidad de, pero no todos las entidades federativas están en las mismas condiciones en cuestiones de infraestructura urbana. Creo que eso es claro. Algo que también se mencionaba en el documento que me pareció sumamente importante es que, por ejemplo, los ingresos laborales del hogar no son suficientes, sobre todo para adquirir la canasta básica. O sea, ese punto o ese punto de reflexión nos indica cómo existe una desigualdad laboral, cómo existe también esta oportunidad que tienen o que las personas requieren a la informalidad o a lo no legal para poder subsanar lo que pasa en los hogares. Entonces, hay una cuestión ahí, hay que ligar lo que sucede desde lo micro hasta lo macro, por la cuestión de desigualdad, desigualdad económica, ¿no? Desigualdad social, desigualdad e incluso en la educación. Y cómo de pronto ese capital humano que también se mencionaba previamente, cómo también de pronto lo relacionan o sea, para capacitar a las personas a lo que se requiere en la actualidad, ¿no? O sea, a lo que requieren ciertas empresas para un desarrollo económico, pero de pronto no se piensa en lo sostenible. Entonces, yo cierro con eso. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, muy amable. Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el diálogo del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, su participación, sus comentarios. Recuerden, pues, que una de las pretensiones que tenemos es dar nuestros puntos de vista y desde nuestras trincheras disciplinares. Todos tenemos una formación distinta y demás. Y una cosa que nos gusta hacer en esta red de investigación es justamente sentarnos a dialogar un poco, a conocer las perspectivas de los distintos investigadores, de las distintas disciplinas que puedan tener o no una opinión y construir un argumento sobre los temas pues, más importantes que estemos desarrollando. Para el día de hoy, como ya lo supieron, pues trabajamos el documento del Índice de Progreso Social y les agradezco mucho, Everardo, Cristian Lorena, son muy amables. Nos vemos en un próximo diálogo. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube a las personas que nos escuchan y que nos van a ver de la red eh, eh,
Ya hasta se me olvidó el nombre. La red de pentagobernanza para el territorio sostenible. Disculpen, es que eventualmente ha sido un día bastante ajetreado. A Cristian le consta bastante bien. Tuve una conferencia en una universidad poco antes de este evento y demás. Entonces, como que se cruzan los cables. Pero aquí estamos y aquí seguiremos. Esperamos grabar, invitarlos de nuevo a grabar muy pronto. Everardo, como siempre, muchas gracias. Cristian, muy amables. Al contrario, Edwin, muchas gracias por la invitación y pues, la riqueza del diálogo. Muy bien, muchas gracias. Gracias y un placer compartir con usted. Hasta luego, cuídense. Bye.